Muy buenas noches, amados hermanos. Jesús les bendiga grande y abundantemente. A todos aquellos que están conectando, vamos a esperar un momento. Jesús les bendiga grande y abundantemente. Estamos aquí en Facebook esperando la conexión. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jesús les bendice, amados hermanos. Creo que ya se están conectando. No sé si nos puedan ver por ahí correctamente, si hay algún detalle en la señal. Muchos saludos, amados hermanos, a mi hermano Roger, mi hermana Alejandra, Jesús les bendice, hermano Carlos Fabián Díaz, hermana Ceci Trujillo, Jesús les bendice grande y poderosamente. Es un gran día, una gran noche para recibir palabra del Señor. Hermana Laura, Jesús les bendiga grande y abundantemente. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Facebook. No queremos parar de predicar el Evangelio de Cristo, no queremos parar de anunciar la salvación de Cristo. Muy pronto, hermanos, estaremos en las calles predicando el Evangelio del Señor. Muy pronto volveremos una vez más a las calles abiertamente con bocinas a predicar el Evangelio de Cristo. Es necesario que prediquemos el Evangelio del Señor a toda criatura. Estos son los últimos tiempos. Sean bienvenidos, amados hermanos. Saludos, hermana Marta, hermano Alejandro, hermano Javier. Jesús les bendice grande y abundantemente. Hermana Alejandra Ábalos, Dios les bendice. Sean bienvenidos a esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. El mensaje de hoy se llama Despósate con Cristo. Ese es el mensaje de hoy, amados hermanos, que vamos a tomar. Es necesario, iglesia, que nosotros podamos entregarnos a nuestro Señor Jesús. Es necesario, iglesia, que podamos en este tiempo permanecer seguros en la salvación de Cristo Jesús. Sabemos que están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo y queremos permanecer en el Señor, queremos hacer su voluntad, queremos predicar su evangelio a toda criatura, queremos salir a las calles, sea por Facebook, hermanos, sea en donde sea, pero tenemos que predicar al Señor. A quien nos encontremos tenemos que predicarle a Cristo en donde estemos. Iglesia, es necesario predicar al Señor, es necesario dar testimonio, es necesario manifestar sabiduría. Saludos, hermana Dulce, hermana Gris, hermana Denise Vallejo, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Por ahí, si no he saludado a alguien, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Sé que nos están viendo no solamente desde Morelia, sino alrededor del mundo, en varios países. Hermanos, Jesús les bendice grande y poderosamente. En esta noche te quiero invitar, si tú estás ahí en tu casa, si estás con tu familia, acércate con tu familia a tomar la palabra de Dios. Acércate con tu familia, toma tu Biblia, toma tu libreta para anotar, para recibir lo que el Señor está hablando en este tiempo. Saludos, hermano Israel, hermana Alejandra, hermana Luz Rubio, hermano Héctor Ábalos. Dios les bendice grande y poderosamente. Te voy a invitar en el nombre de Cristo Jesús, primeramente, a que puedas abrir tu Biblia en el libro o la carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este tiempo, hermano, es un poco fuerte. La palabra de Dios tiene que ser intensamente fuerte, hermano. Así como desde el tiempo de Pablo hablaba que ya eran los últimos tiempos, aún él se consideraba para la venida de Cristo, como dice en la carta a los filipenses, que dice: los que estaremos en la venida del Señor. Y déjame decirte algo, había una intensidad en el evangelio que tenía Pablo, había una fuerza, un poder y una potencia, un celo por la palabra de Dios que estaba predicando en ese tiempo, y aún en nuestros tiempos lo que habló el Espíritu Santo a través de él tiene un gran efecto sobre nuestras vidas. Saludos, hermana Marta Flores y hermano Daniel. Dios les bendiga grande y abundantemente. Y antes que nada quiero orar en el nombre de Jesús. Hermana Cari, Jesús les bendiga grande y abundantemente. Quiero orar para que el Espíritu Santo sea el que esté hablando y no sea el hombre y no sea la carne. Yo te voy a invitar ahí en el nombre de Jesús donde estás. Tómate el tiempo, toma la seriedad para Cristo. No es un momento cualquiera, es el momento del Señor. Si tú le das el tiempo a Cristo y la seriedad a Cristo, déjame decirte algo: las bendiciones del Señor están sobre aquellos que buscan su rostro. Así que ahí donde estás, clama al Señor junto conmigo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que esté hablando. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por toda salvación. Te pedimos, Padre eterno, que sea tu voz, Espíritu Santo, hablando, que toda voz de hombre calle en el nombre de Jesús, toda voz carnal, toda voz del enemigo, toda voz satánica caiga en el nombre de Jesús, y solamente la voz del Espíritu Santo se escuche en este lugar. Solamente la voz del Espíritu Santo se encuentra en este lugar, sanando, liberando, transformando, tocando vidas en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros reconocemos que no somos nada, somos polvo y ceniza, Señor,
delante de tu presencia. Mas si tu Espíritu Santo nos habla hoy, seremos transformados. Si tu Espíritu Santo nos habla en esta noche, Señor Dios Todopoderoso, nuestra vida va a ser transformada. En el nombre de Jesús, Señor, sea abierta toda mente y todo corazón a tu palabra, a recibir el Evangelio, a recibir la transformación de Cristo Jesús. Oh Padre eterno, te doy gracias. Te pido que tú seas al frente de todas las cosas y tu Espíritu Santo esté fluyendo a través de este vaso, de este siervo inútil que nada es. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor, y hasta este momento nos ha sustentado. Dios Todopoderoso, te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En amén. Amados hermanos, quiero compartir esta palabra y saludos a todos mis hermanos, Isel Sandoval, Guille Alvarado, todos aquellos que están mandando saludos. Dios les bendice grande y abundantemente. Quiero compartirte esta palabra, hermano, y espero que lo puedas tomar en tu corazón, que lo puedas recibir con mucha fe, amado hermano, y que lo puedas poner por obra en tu vida, así como el Señor nos está llamando cada día. Saludos, hermana Elena y Carlos Reyes, Dios les bendice. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11. Si puedes tomar ahí tu Biblia, tómala en el nombre de Jesús. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una novia virgen pura a Cristo. Amén, amados hermanos. Déjame decirte algo, hay un problema muy grande en este tiempo. Los pastores tenemos una grande responsabilidad delante de la presencia de Dios, de predicar el Evangelio como conviene a Cristo Jesús, de predicar el Evangelio como conviene a la palabra. Es necesario, iglesia, que verdaderamente los pastores en este tiempo entendamos la responsabilidad delante de Dios. En este tiempo, amados hermanos, no hay ese celo, no hay esa necesidad que Pablo tenía en ese tiempo, que decía, ojalá me toleraseis un poco de locura. Tú lo puedes ver en la palabra de Dios, y escrito está aún por la misma letra de Pablo, que decía que las cosas espirituales para el hombre que es carnal son locura. Cuando un pastor en este tiempo predica la palabra de Dios, cuando alguien verdaderamente está predicando el evangelio de santidad, el evangelio de justicia, el evangelio de verdad, la gente dice, ese hombre está loco, ese hombre está mal, ese hombre está equivocado, así no es el evangelio de Cristo. Todo el mundo quiere escuchar palabras dulces en sus oídos, que Dios te diga, hijo, te amo, aunque estés en pecado, aunque estés en adulterio, en fornicación, te voy a bendecir y te voy a prosperar. Y déjame decirte algo, el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, pero déjame decirte algo, el Señor Jesús vino a limpiar y a purificar al mundo, vino a limpiar a su iglesia. Y el celo que había en Pablo era el celo de Cristo, el celo que había en Pablo era el celo del Espíritu Santo por predicar la verdad, amado hermano. Y déjame decirte algo, como iglesia necesitamos empezar a discernir verdaderamente la voz de Dios. Ya basta de escuchar prédicas lisonjas, como lo dice la palabra, como está escrito aún en el libro de Proverbios. Estas palabras blandas que queremos escuchar en nuestro oído. Y dice la palabra de Dios, sí, toleradme. Pablo está diciendo, tolera la prédica dura, y lo vas a ver más adelante lo que está hablando la palabra de Dios. Tolera una limpieza de Dios, amada iglesia. Déjame decirte algo, cuando tú tienes una herida que se está pudriendo y tú vas al médico, los enfermeros te van a colocar ahí anestesia, pero déjame decirte algo, muchas veces no va a ser así, pero la limpieza que ellos hacen duele, raspa, verdaderamente raspa el lugar en donde hay infección, para que quede limpio, para quitar toda esa suciedad, toda esa inmundicia. Y cuando tú no tienes esa anestesia puesta en tu brazo, en tu mano, en tu pierna, donde tengas la herida, duele. La llaga duele cuando está siendo limpiado, duele cuando está siendo transformado. Así duele la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y si la palabra de Dios no golpea, si no te dejas golpear y transformar por la palabra de Dios, no puedes ser sanado, no puedes ser limpiado. El venir a la verdad de Cristo Jesús muchas veces va a provocar dolor, muchas veces va a provocar tristeza, muchas veces va a provocar lágrimas, pero escrito está en la palabra que la tristeza que provoca Dios, la contristación que Dios provoca es para salvación, es para arrepentimiento, es para que podamos dar un giro de 180 grados y empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Si en otro tiempo estábamos caminando
Como está escrito en la palabra de Dios, el camino ancho y la puerta ancha. Cristo Jesús quiere que des una vuelta 180 grados y está diciendo: ven a mí, iglesia, ven a mí, acércate a mí. Pero es necesario que limpies tus vestiduras, es necesario que limpies tu caminar, es necesario que conozcas, que camines y que andes en la palabra de Dios. Esa palabra que limpia, que transforma, que cambia, que golpea, que tritura el pecado, destruye la maldad, quema toda maldad en el nombre de Jesús. Iglesia, es necesario que empecemos a abrir nuestro corazón, abrir, dice la palabra de Dios, que las ovejas del Señor Jesús oyen su voz y le siguen. Amén. La verdadera palabra de Dios, y ahorita lo vas a ver, es dura para nosotros, es difícil. Cada vez que el Señor nos exhorta, nos reprende, en nuestro corazón es dolido, es condolido, pero es transformado en el proceso en el que nosotros nos dejemos transformar. Y dice la palabra: porque os celo con celo de Dios. Déjame decirte algo, en este mundo ya nadie se preocupa. Los pastores no se están preocupando por la salvación de las ovejas. Hay quienes solamente se preocupan por diezmos, por ofrendas, porque los hermanos no se vayan de la iglesia porque se les acaba, ¿verdad?, el negocio, se les acaba la fuente. Déjame decirte algo, es tiempo, iglesia, de que despiertes. Comparte este video. Es tiempo de que la iglesia despierte y comience a escuchar la palabra de salvación. Es tiempo de que la iglesia despierte, que los pastores verdaderamente despertemos y entremos en arrepentimiento y prediquemos el evangelio de Cristo. Dice: porque os celo con celo de Dios. Un pastor que ama verdaderamente a sus ovejas, un pastor que ama primeramente a Dios. Escucha, porque el primer mandamiento es amar a Dios. Aquel que no ama a Dios no puede amar a su prójimo. Aquel que no ama a Cristo Jesús, aquel que no ha entendido, no ha recibido el amor del Padre, no puede compartir el amor con alguien más. Y déjame decirte algo, a veces pensamos y creemos que el amor es solamente el consentir, que el amor es solamente una muestra de afecto y de cariño, y no es así. El amor de Dios te va a raspar, te va a limpiar, te va a pulir, te va a golpear, te va a azotar, pero déjame decirte algo: te va a edificar y te va a levantar como un árbol sólido, un árbol con raíces profundas, un árbol plantado junto a esos arroyos de aguas, que va a dar fruto en su tiempo y su hoja no va a caer. Aunque venga tempestad, aunque venga lucha y aunque venga prueba, el árbol va a estar presente. Y así tiene que ser la novia, la esposa de Cristo. Así tiene que ser la iglesia que se va a desposar con el Señor. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, sabemos que estamos pasando este tiempo, ¿verdad?, del coronavirus. Dios ya lo había mandado, y déjame decirte algo, hay una cosa muy curiosa. Que Dios dijo que iba a venir esta plaga. Dios avisó que iba a venir esta plaga, pero Dios nunca dijo: deja de congregarte. Dios nunca dijo: deja de buscarme. Dios nunca dijo: vas a tener vacaciones espirituales, porque la mayoría de los cristianos en este tiempo, y te lo aseguro, porque lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado en las calles, que están diciendo: ya me aventé todas las series de Netflix, ya no sé qué más ver, ya no sé qué más videos ver en YouTube, ya estoy enfadado, estoy hastiado. Y déjame decirte algo, vas a salir de este tiempo de prueba y no va a haber crecimiento y no va a haber fruto. Mas si en este tiempo tú hubieras aprovechado el tiempo en buscar a Cristo Jesús, si en vez de desperdiciar el tiempo en ver series de Netflix te metieras en ayuno, en oración, esta prueba pasaría sobre ti como si fuera tomar un vaso de agua. Pero muchas personas van a salir abatidas de este tiempo, muchas personas van a salir cansadas, muchas personas van a salir afligidas, porque no corrieron a la fuente de vida que es Cristo Jesús, porque no se sumergieron en el agua de vida, y en vez de buscar a Cristo. Dios nunca dijo: déjate de congregar. El gobierno lo dijo, pero déjame decirte algo, escrito está que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el tiempo del Imperio Romano los cristianos eran perseguidos, estaba prohibido el evangelio, y déjame decirte algo, aún debajo de la tierra ellos celebraban a Cristo Jesús, aún bajo tierra ellos predicaban el evangelio, aún bajo tierra y aún siendo muertos, ellos no se apartaban del evangelio. Y ahora que el gobierno dice, ¿verdad?, que tenemos que cerrar, la gente dice: pues ya no voy a la iglesia, pues ya no me congrego. Y no solamente se dejan de congregar, dejan de buscar a Cristo Jesús, dejan de llenarse del Espíritu Santo, no leen la palabra, no buscan la presencia de Dios. Iglesia, esta es la verdad que tenemos que predicar, esta es la verdad que tenemos que salir de ese receso espiritual, de ese descanso espiritual. Iglesia, no se trata de
de vacaciones espirituales, se trata de buscar a Dios, hermanos. Son los últimos tiempos. No sabemos qué día vamos a morir. Tenemos que estar en arrepentimiento, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón delante de Dios. Dios está buscando una novia pura, sin mancha, una novia sin pecado, una novia que reconozca, que se humille, que diga: solamente Cristo me puede salvar, solamente Cristo me puede liberar, solamente Cristo me puede transformar. Y déjame decirte algo: ¿por qué hacemos caso al gobierno y no hacemos caso a Cristo? ¿Por qué tenemos miedo y nos encerramos en nuestras casas en vez de buscar a Dios, en vez de salir a la calle y predicar el evangelio, en vez de ganar almas? Déjame decirte algo: donde quiera que tú te puedas parar, donde quiera que tú puedas conversar con alguien, porque déjame decirte algo: has dejado de ir a la iglesia, pero te aseguro que no has dejado de trabajar. Has dejado de buscar a Dios, pero te aseguro que no has dejado de buscar el pan físico. Y déjame decirte algo: lo único que te va a llevar al reino de los cielos es el pan de vida eterna que se llama Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dice: yo te voy a dar tu pan de cada día, si tú permaneces en mí, si tú me buscas, si tú haces mi voluntad, si tú buscas mi rostro. Dice el Señor: yo soy tu sustento y tu esperanza, yo soy tu alimento y tu bebida, yo soy el agua de vida que sustenta y que sacia tu sed. Oh iglesia, estamos desenfocados, estamos mal enfocados. La obra de Cristo no se detiene, hay mucha necesidad y tú eres parte de ello, y has dejado de buscar el rostro de Cristo Jesús. Necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos buscar el rostro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra aquí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una novia virgen para Cristo. Y déjame decirte algo: nosotros hemos sido corrompidos por el pecado, somos malos, nuestra naturaleza está caída, nuestra naturaleza está perdida. Y déjame decirte algo: necesitamos entrar en la purificación de Cristo Jesús. Mucha gente no ha entendido. Hermano, la salvación no es por obras. Escrito está en la palabra: nadie va a ser salvo por obras, nadie va a ser salvo por ninguna obra. Pero déjame decirte algo: la casa que vas a tener en el reino de los cielos si es por obra, la corona que vas a recibir si es por obra. Y si tú no estás buscando a Cristo, si no estás predicando a Cristo, ¿qué regalo, qué presente vas a entregar delante del Señor? Dice la palabra que el día que Él entre por esas puertas, donde dice el Salmo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Dice la palabra que vamos a arrojar, vamos a aventar nuestras coronas delante de su presencia. Pero si no ganaste ninguna corona, iglesia, si no hiciste ninguna obra, qué vergüenza nos daría no presentar nada delante del Rey. Qué vergüenza sería no presentar nada delante del Rey de Reyes, ni poder decir: Señor, te arrojo mis coronas. Tenemos que arrojar algo delante del Rey, tenemos que ovacionar al Rey, hermano, no solamente dando aplausos en la iglesia, sino predicando a Cristo en las calles, sino predicando a Cristo con nuestro testimonio. Nadie somos perfectos, iglesia, todos somos pecadores, pero la palabra dice en el libro de Josué capítulo 1: esfuérzate y sé valiente. Porque déjame decirte algo: en Josué había debilidad, en Josué había duda, Josué sentía la carga del pueblo que estaba detrás de él, pero aún el Señor le decía: esfuérzate y sé valiente. Y Dios te está diciendo el día de hoy, iglesia: esfuérzate y sé valiente. Temblamos ante el coronavirus, pero no temblamos ante Cristo Jesús. Temblamos ante una enfermedad y dudamos cuando el Señor es el dador de la vida. No hay confianza, no hay fe en el dador de la vida, y lo que necesitamos, iglesia, es confiar en Él. Y quiero continuar leyendo la palabra en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente astuta engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo Jesús. Porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Escucha esto, iglesia, escúchalo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y escucha lo que dice en el versículo 4, fuertemente dice: porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice: bien lo toleráis. Bien lo toleráis.
La gente piensa en este tiempo, tantos pastores que están predicando que tú puedes, ¿cuántas veces no llega un hombre a la iglesia con una mujer y al siguiente domingo llega con otra y al siguiente domingo llega con otra y los pastores nunca hablan y la palabra lo dice, ni el adúltero ni el fornicario entrarán en la presencia de Dios, ni el mentiroso, ni el avaro, ni el idólatra, ni el que roba, dice la palabra, el que robaba ya no hurte más. Y déjame decirte algo, muchas veces estamos teniendo una buena doctrina, estamos viendo la palabra de Dios, simplemente lee la Biblia, lee la palabra de Dios y vas a saber cuál es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es santidad, la doctrina de Cristo es justicia, la doctrina de Cristo es luchar en contra del pecado. Y déjame decirte algo, tu enemigo más grande es la carne que tienes pegada al cuerpo, es esa carne que te está tentando, que te está buscando, que te quiere hacer caer, y más allá de lo que Satanás quiere, tu carne está pegada a ti día y noche y tenemos que hacer morir los deseos de la carne, tenemos que luchar en contra de la carne, lo dice la palabra. Pero a veces estamos escuchando la palabra de Dios, estamos conociendo el verdadero evangelio de Cristo, que déjame decirte algo, la palabra dice que el camino angosto es difícil de caminar, el evangelio es difícil de llevar y tenemos que llevarlo, iglesia. Esto es para el esforzado, para el que anhela la salvación, para el que quiere luchar por la verdadera salvación de Cristo Jesús. Y muchas veces vamos caminando esforzadamente y de repente escuchamos una prédica. ¿Cuánta gente no busca tantas prédicas en internet para finalmente escuchar lo que quería oír? Para poder escuchar que tú puedes ir a la iglesia con amantes, para poder escuchar que tú puedes robar en tu trabajo, para poder escuchar que al cabo Dios te perdona, al cabo Dios te limpia. Oh no, iglesia. Y dice la palabra, vienen otros predicadores, viene otra gente predicando otro evangelio que no es el de Cristo, viene otra gente con otro espíritu que no es el de Cristo, y dice la palabra, y lo toleras. Y lo toleras y lo recibes. Recibes otra palabra de otro pastor que no es tu pastor, porque cuando tu pastor te dice la verdad, te quieres ir a buscar a otro que te diga que tú estás bien. Quieres ir a buscar a alguien más que te diga que tú estás correcto en tu pecado. Y déjame decirte algo, iglesia, el que te ama te va a decir la verdad. El que te ama te va a predicar el evangelio de Cristo. Y no estamos condenando, pero déjame decirte algo, yo no te puedo juzgar, ni yo no te puedo condenar al infierno, pero la palabra de Dios nos especifica, nos juzga, y lo dice la palabra de Dios juzga todas las cosas, y la palabra de Dios sí nos dice quién puede y quién no puede entrar en el reino de Dios. Y no es necesario que yo te juzgue, simplemente si estamos viviendo en pecado, no vamos a heredar el reino de los cielos. Todo aquel que vive en pecado no va a heredar el reino de los cielos, ni la mentira, ni el robo, ni la idolatría. No hay María, no hay Pedro, no hay Juan, no hay otro santo, no hay, solamente la Biblia dice santo, santo, santo es el Rey de Reyes, santo, santo, santo es el Señor de señores, que se llama Jehová, el Dios Todopoderoso, Yeshua, que significa Jehová salva, Jesús nuestro Salvador, Jesús el Mesías, Jesús el enviado de Dios. Solamente Él puede salvar, solamente Él puede liberar, solamente Él puede transformar, y solamente Él te puede sustentar en medio de la prueba y en medio de la necesidad. Nos dice la palabra de Dios. Así que, iglesia, no estés buscando en otro lugar, no busques en otro lugar, no busques un segundo consejo, busca el consejo de la palabra de Dios, busca el consejo de Cristo Jesús, no el consejo del hombre. Saludos a nuestros hermanos que están conectándose ahí en internet, Dios les bendiga grande y abundantemente, hermano Jorge y hermanos que están ahí. Busca el consejo de Cristo Jesús, lo dice la palabra de Dios. Y escucha esto que dice Pablo. Escucha lo que dice Pablo aquí en el versículo 5. Y pienso que nadie ha sido inferior a aquellos apóstoles, porque venían otras personas con otro evangelio. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Mucha gente no quería a Pablo porque hablaba fuertemente, y déjame decirte algo. Basta ya. Ya limpia tus oídos de palabras suaves, de palabras lisonjas, de palabras que quieran endulzar
agudicar tu oído. Empieza a buscar la limpieza de Cristo Jesús. Empieza a buscar la salvación de Cristo Jesús. Empieza a buscar el evangelio de Cristo Jesús. Busca la palabra. Sométete a la palabra. Llénate de la palabra. Empieza a limpiar tu hogar y tu casa. Basta ya. En los matrimonios, ahorita lo vamos a leer. ¿Cuántos matrimonios no viven en contienda, iglesia? Y no has leído en la palabra que la palabra dice que el contencioso no va a entrar en el reino de los cielos. Hay matrimonios que se la pasan peleando y peleando y peleando por una cosa y por otra. Si no es por la economía, es por los hijos. Si no es porque la palabra de Dios no ha tomado control, porque la palabra de Dios no ha penetrado en los corazones, porque la palabra de Dios no se ha implantado en los corazones, iglesia. Tenemos que empezar a buscar la palabra de Dios. Tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar en el nombre de Jesús. Vamos a Efesios capítulo 5, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, vamos, iglesia. Efesios capítulo 5, y lo dice la palabra, Efesios 5:1. Cuando lo tengas puedes decir amén, gloria a Dios. Cuando estés ahí puedes decir aleluya. Vamos, no le cambies, iglesia, no le cambies. Que no, si te duele la palabra, si duele en el corazón, déjame decirte algo. Trae dolor pero limpia, trae dolor pero salva. No le cambies, iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjame decirte algo. Dios quiere que seamos imitadores de Él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz de Calvario? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesús? Dice la palabra que Él se entregó. Y sabes que Él está buscando una novia que se entregue por Él, una novia que esté dispuesta a sufrir por Él. Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros. Y déjame decirte algo, si vamos a sufrir, tenemos que sufrir por Cristo Jesús. Así como dice Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Muchas veces queremos sufrir, ¿verdad? Sufrimos el pecado, sufrimos porque tenemos el pecado en nuestra casa y no prospera nuestra economía, no prospera nuestra vida, no vemos los milagros de Dios, no vemos la salvación de Cristo, nuestro negocio va en decadencia, el matrimonio va en decadencia, los hijos van en decadencia y la gente prefiere estar muriendo espiritual y físicamente a buscar por Cristo, a sufrir por Cristo. Prefiere sufrir el pecado en tu casa que sufrir por Cristo Jesús, sufrir por un verdadero evangelio, sufrir por la palabra de Dios. Que te vituperen por predicar a Cristo, que te vituperen por predicar el evangelio, iglesia. Es mejor sufrir por causa de Cristo que por causa del pecado. Es mejor que nos acusen por ser aleluyos, que nos acusen por dar buen testimonio, que digan que somos unos aleluyos, iglesia, a que el día de mañana seamos acusados por mentirosos, por ladrones, por detractores, por malos obreros, como lo dice la palabra de Dios. Ten cuidado de los perros. Los pastores tienen que despertar, la iglesia tiene que despertar. Déjame decirte algo, no solamente me corresponde a mí predicar el evangelio, te corresponde a ti, iglesia, te corresponde a ti como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Tienes que predicar el evangelio de Cristo, tienes que tener celo por Cristo como Él tuvo celo por ti. Él se entregó hasta la muerte y muchas veces ni siquiera te quieres congregar, muchas veces ni siquiera quieres ir a la iglesia. Está lloviendo y somos cristianos de azúcar. Dices: no voy a la iglesia porque me derrito, porque está lloviendo. Déjame decirte algo, Cristo Jesús caminó en el desierto por amor de ti. Cristo Jesús caminó en la lluvia por amor de ti. Cristo Jesús se quedó sin casa por amor de ti, por amor de mí, iglesia. Cristo Jesús sufrió todo por amor de nosotros. Y muchas veces nos cuesta trabajo caminar unas cuadras para ir a la iglesia. Muchas veces nos cuesta trabajo tomar un camión y llevar una sombrilla para ir a la iglesia. Muchas veces nos cuesta trabajo, iglesia, el simple hecho de doblar rodillas. Y déjame decirte algo, si no doblas rodillas delante del Señor, no hay fe. Es mentira que crees en Dios, es mentira que crees en Cristo Jesús, porque la primera señal de un hijo de Dios, la primera señal de un siervo de Cristo Jesús es aquel que dobla rodillas, es aquel que obedece la palabra, es aquel que se sujeta a sus pastores,
es aquel que busca la voluntad de Dios, es aquel que predica el evangelio, es aquel que se guarda en santidad. Y déjame decirte algo, este es el tiempo de restitución, este es el tiempo de pedir perdón, este es el tiempo de ponernos a cuentas y humillarnos a Dios. Nadie nos puede salvar sino solamente Cristo Jesús. Nadie nos puede salvar en este tiempo sino solamente Cristo Jesús. Nadie te va a alimentar en este tiempo sino solamente Cristo Jesús. Y deja de preocuparte por la comida y por el vestido y por el día de mañana. Deja de preocuparte por el trabajo. Tienes a Cristo Jesús. Él es tu proveedor, Él es tu sanador. No importa si en algún momento tenemos que pasar escasez, dijo Pablo, y aunque esté en escasez voy a enriquecer a otros, como pobres pero enriqueciendo a otros, bendiciendo a otros, como tristes pero gozosos. Iglesia, tenemos que manifestar el carácter de Cristo, tenemos que manifestar el gozo de Cristo, aunque haya persecución, aunque haya Satanás te quiera perseguir, te quiera derribar y quiera tumbar tu vida, tu familia y tu ministerio. Necesitas permanecer en Cristo Jesús, necesitas tomar el compromiso de Cristo Jesús y desposarte con Él y decirle: Señor Jesús, quiero ser tu esposa. Señor Jesús, quiero el día de mañana encontrarme cara a cara contigo. Señor, quiero en aquel día de las bodas del Cordero estar presente y no ser el invitado, ser el anfitrión. No solamente ser el invitado, Señor, y estar a la mesa que tú vas a servir. Yo quiero ser anfitrión contigo, yo quiero servir contigo. Y déjame decirte algo, muchas veces queremos sentarnos en el trono con el Señor Jesús, como lo dice su palabra, que vendrán y se sentarán a su derecha y a su izquierda. Déjame decirte algo, aquel que no sirve con Él no puede compartir su pan. Aquel que no muere con Cristo en el bautismo de Cristo no puede compartir una estancia con Él. No se puede sentar junto con Él en su trono, porque eso lo dice su palabra. Muchos vendrán y se sentarán conmigo en mi trono. Déjame decirte algo, Satanás se quiso sentar en el trono de Dios, y el amor de Cristo te ha permitido a ti y a mí, iglesia, escucha, que no somos nada, que no somos nadie, que somos pecadores, que somos detractores, que somos mentirosos, que somos malos, que dañamos a nuestro prójimo, que provocamos el mal. Él nos ha llamado y nos ha permitido el día de mañana acertarnos con Él en su trono. No has visto tan grande amor, nunca vas a ver otro amor en ningún otro lado, ni el amor de un padre, ni el amor de una madre. Nada se compara al amor de Cristo. Por eso es el primer mandamiento, por eso el Señor te quiere desposar, porque déjame decirte algo, antes que amar al Padre y antes que amar a la madre, tienes que amar a tu esposo, tu esposa. Aunque tus padres te dieron a luz, ellos tienen que permanecer juntos. Aunque tus padres te dieron a luz, tú vas a ser una sola carne con tu esposa, no con tu padre, no con tu madre, no con tus hermanos, no con tus hijos. Por eso el Señor Jesús está buscando una esposa, porque Él quiere precisamente ser un espíritu, y Dios está buscando que tú y yo seamos un espíritu, que nos desposemos con Él, que tomemos el compromiso de buscarle. Como te decía, la salvación no la compramos por obras. Nadie va a entrar al cielo por obras. Nuestras obras, déjame decirte, son como trapos de inmundicia. Pero ¿sabes de quién? De los que se vanaglorían. Mas aquellos que aman a Dios, más aquellos que son humildes y reconocen que están sirviendo a Dios por su misericordia, que están haciendo algo por Cristo, por misericordia de Dios, porque Él nos ha permitido hacer algo por Él, porque Él nos ha permitido vivir para Él en su misericordia. Déjame decirte algo, Dios va a honrar tus obras, vas a hacer tesoros en el reino celestial. Todo lo que tú siembres para Cristo en esta tierra, lo vas a cosechar en la eternidad. Todo tesoro que tú siembres en la eternidad, iglesia, se va a manifestar por medio de tus obras. La salvación es por la sangre de Cristo, pero una esposa se compromete. Una esposa siempre está presta, está lista para servir al marido, está lista para trabajar con él, está lista para caminar con él, está lista para ir a donde él vaya. Por eso el Señor le decía a Pedro: tú te ceñías, pero ahora te ceñirá otro. Y dice el Señor Jesús: yo te voy a ceñir, yo te voy a llevar. Ahora tú tienes que caminar conmigo. Antes eras un extraño, pero ahora tienes pacto, ahora estás en unión, ahora eres un mismo espíritu, y vas a ir a donde yo te vaya, y vas a decir a lo que yo te diga. Jesús es la cabeza, hermano, y nosotros como novia en este tiempo y como futura esposa tenemos que sujetarnos a lo que Él dice, tenemos que hacer lo que Él hace.
Si el Señor Jesús te dice pide perdón, pide perdón. Si el Señor Jesús te dice ama, entonces ama. Si el Señor Jesús te dice arrepiéntete, entonces arrepiéntete de tus pecados, iglesia. Arrepiéntete de la oscuridad, arrepiéntete de la maldad y la mentira, arrepiéntete de todo pecado, iglesia, porque el Señor viene pronto. La venida del Señor está cerca. Dios está trayendo profecía y revelación a través de su siervo Rafael Curicaveri, y lo dijo, y dijo grábenlo, y quedó grabado, iglesia. Viene un terremoto de 7.3 a Ciudad de México. Viene un terremoto, iglesia, a azotar a esta nación por falta de arrepentimiento, porque esta es una nación idólatra que adora la muerte. Esta es una nación idólatra que adora a los santos y a los ídolos, que adora el dinero y que ama la maldad, que ama el pecado. Estamos llenos de narcotráfico, de maldad, de robo, de violencia, de asesinatos, de corrupción. No puedes salir a la calle y confiar en un policía muchas veces porque te van a pedir una mordida. Y déjame decirte algo, toda esa corrupción está subiendo delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos los días serán acortados. Y déjame decirte algo, no solamente los tiempos, la misericordia de Dios está aumentando, pero déjame decirte algo, el tiempo de acción de Cristo se está cortando. Dios tiene que traer una respuesta rápida, un azote rápido, para que la gente entienda que es el último tiempo. Dios tiene que traer una respuesta rápida a la rebelión, para que verdaderamente empecemos a tener temor de Él. Vas a sentir conforme, si tú cometes pecado en este tiempo, iglesia, si empiezas a pecar deliberadamente, déjame decirte algo, los síntomas de la muerte, los síntomas del pecado se van a manifestar más rápido, más pronto que en otros tiempos, porque el Señor Jesús está diciendo, iglesia, arrepiéntete, es el último tiempo, es el último tiempo, tienes que llegar, ahora tienes que clamar más intensamente por tu familia, ahora tienes que clamar más intensamente por aquellos que no han sido alcanzados, porque si tú no clamas con intensidad, si tú no tienes ese celo como tenía Pablo, dice Pablo, sopórtenme, soporta el dolor. Tienes que hablarle más fuerte a tu familia, tienes que hablarle más duro, tienes que reprender más duro, iglesia, porque si ellos no entienden, probablemente no sean salvos. Si no son salvos, hermano, para el arrepentimiento, ya no hay salvación. Si no son salvos para el arrebatamiento, iglesia, ya no hay salvación. Después de la venida de Cristo Jesús, no hay salvación para los que han pisoteado la sangre de Cristo. No hay salvación para los que se burlan de la sangre de Cristo. No lo hay. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de que le digas a tu familia, arrepiéntete. Este es el tiempo, iglesia, de que clames al Señor por misericordia por todos los pecados tuyos y los de tu familia, los de tus hijos, los de tus padres, los de tus hermanos. Este es el tiempo de clamar. Este es el tiempo, es el último tiempo, iglesia. Y yo te voy a invitar en el nombre de Jesús a que sigamos leyendo. Dice la palabra en el versículo 2, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es tiempo de amar. ¿Y sabes qué es amar? Exhortar. ¿Sabes qué es amar? Decirle la verdad a tu prójimo. No toleremos la ignorancia, iglesia. Digamos la verdad. No toleremos la mentira, digamos la verdad. Y dice la palabra en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aún se nombren los pecados, dice la palabra, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino como antes bien, acciones de gracias. ¿Ves? Los cristianos tenemos que hablar diferente, iglesia. No puedes estar en una reunión mezclado con gente del mundo. Tienes que ser luz en medio de la oscuridad. Tienen que notar la diferencia en cada uno de nosotros. Tenemos que guardar nuestras palabras. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. Deja de decir chistes que no convienen. Deja de hacer bromas que no convienen. Deja de llevarte de la manera que no conviene. Si vas a hablar con alguien, iglesia, háblale de la palabra de Dios. Si vas a hablar con alguien, háblale de la venida de Cristo. Predica el evangelio de Cristo, que ellos puedan conocer y ver que hay alguien que está buscando a Dios. Ver que hay alguien que está predicando el evangelio. Ver que hay alguien que está preocupado por la salvación, por la eternidad, por el bienestar de la familia.
Y dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. Y esta es una lista muy pequeña de pecados. ¿Cuánta gente no está hundida en este tiempo? En la pornografía, en la fornicación, en el adulterio, en los robos, en la corrupción. México no prospera de tanta corrupción que hay, pero déjame decirte algo, esa corrupción es la manifestación del pecado. Esa corrupción es la manifestación de la idolatría. Lucha por aquel que está en idolatría. Lucha por sacarlo de ese lugar. Lucha por sacarlo del pecado. Si somos aborrecidos, iglesia, que sea porque hicimos la voluntad de Dios. Pablo era un hombre aborrecido aún por la misma iglesia, aún por los mismos cristianos. No lo querían. No querían estar cerca de él porque él era tosco en hablar, como dice la palabra. Aunque soy tosco en la palabra, dice, pero hay conocimiento en mí. Hay verdad en mí, os he dicho la verdad, y duele que nos digan la verdad, pero déjame decirte algo, esa es la persona que verdaderamente te ama, esa persona que te dice la verdad, es aquel que verdaderamente busca tu salvación, es el que busca tu bien, mas tú sientes y piensas que aquellos que te consienten en tu pecado, que aquellos que te soban la espalda y te dicen no te preocupes, ya mañana vencerás, no te preocupes, ya mañana lo dejarás. No, iglesia, aquellos que te dicen suelta el pecado, suelta la maldad, suelta lo que estás haciendo, son los que verdaderamente te aman. Aquellos que te dicen muchas veces la mentira que tienes, aquellos que exponen tu pecado delante de la gente, son los que te aman, son los que te quieren salvar, los que quieren verte en el reino de los cielos. Más los que te dicen vas bien, aunque ellos saben que vas por el camino de perdición, son mismo Satanás. Es el mismo deseo de Satanás que quiere que vayas al infierno, es el mismo deseo de Satanás que quiere que vayas por el camino ancho y la puerta ancha. Dejémonos ya convertir por Cristo Jesús. Tomemos el compromiso de la sangre de la cruz de Calvario. Desposémonos con Cristo Jesús. Pidamos al Señor salvación. Pidamos revelación. Pidamos misericordia, iglesia, por nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el siguiente versículo, Efesios capítulo 5, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, iglesia. Déjame decirte algo, hay mucha gente, y tú puedes salir a la calle, y yo te pido que tú lo puedas experimentar. Sal a la calle y pregúntale a la gente si conoce de Dios, y todo el mundo te va a decir que sí. Sal a la calle y pregúntale a la gente si ellos aman a Dios, y te van a decir que sí. Y pregúntales si conocen sus mandamientos. Es más, pregunta dentro de la iglesia cristiana, pregunta dentro de la iglesia si alguien se sabe los 10 mandamientos de memoria, si alguien conoce los mandamientos de Dios, y muchos te van a decir que no. Hay tanta gente aún dentro de la iglesia que si tú les preguntas los mandamientos no se lo saben. ¿Y sabes qué dijo Cristo Jesús? Cristo Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando dice guárdalos en tu mente y guárdalos en tu corazón y ponlos por obra. Y eso significa que hay mucha gente que va a la iglesia y que no ama a Cristo. Hay mucha gente que va a la iglesia y levanta las manos, pero vive una religión, pero nunca hay temor de Dios, nunca hay un deseo de servir a Dios, nunca hay un deseo de hacer algo por Cristo Jesús, nunca hay un deseo de sacrificar algo por Cristo Jesús. Todo el mundo quiere estar desde su casa, todo el mundo quiere estar cómodo en su sala, ¿verdad? Tomando un café. Todo el mundo quiere estar viendo una película, pero pocos quieren salir a las calles, pocos quieren dejar a sus esposas, a sus esposos, pocos quieren dejar a veces a sus hijos. Déjame decirte algo, ¿cuántas veces no has pedido que te den permiso en tu trabajo para una boda? ¿Cuántas veces no has pedido permiso en tu trabajo para un cumpleaños? ¿Cuántas veces no has pedido en tu trabajo permiso para una fiesta? ¿Y cuándo has pedido un día para darle a Cristo Jesús? ¿Y cuándo has pedido un día para encerrarte con el Señor? ¿Cuándo has pedido un día para darle a Dios gloria, honra, para salirte a predicar a las calles? Déjame decirte algo, es una incongruencia, y decimos que amamos a Dios y no guardamos el mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esos son los que se desposan con Dios, esos son los que aman a Dios, los que están dispuestos a dejar todo. Déjame decirte algo, el día que tú te casas tienes que abandonar a tus padres, tienes que
abandonar tu comodidad, tienes que abandonar el sustento que tenías en tu casa y tienes que empezar a luchar y a buscar el sustento para proveer a alguien más. Ese es el que tiene el compromiso, ese es el que está dispuesto a desposarse. Y déjame decirte algo, los cristianos hoy quieren vivir en comodidad, los cristianos hoy quieren decirles que todo está bien, y los cristianos solamente quieren saber que con sus diezmos y ofrendas ya van a entrar en el reino de los cielos, y no es así, iglesia. Déjame decirte algo, el diezmar y el ofrendar es una bendición de Dios, es una oportunidad que Él nos ha dado de regresarle un poco a Él de lo que Él nos ha dado. Pero déjame decirte algo, esto solamente proviene con la fe. Debemos de diezmar y ofrendar a nuestro Dios por la fe, y no solamente diezmar y ofrendar, también salir a las calles, también hacer obras como dice la palabra, visitar a la viuda y al huérfano, dar de comer a la viuda y al huérfano, lo dice la palabra. No al flojo, no al que no quiere trabajar, no al que no quiere buscar de Cristo. Mas si alguien está buscando a Cristo, si alguien se está esforzando, si alguien ha trabajado y aún no tiene de comer, iglesia, dale de comer. Extiende tu brazo porque le estás extendiendo tu brazo a Cristo Jesús. Extiende tu mano porque le estás extendiendo tu mano a Cristo Jesús. Dice la palabra que el que le da al pobre, a Dios le presta. Si tú quieres ser prestamista del Señor, iglesia, comienza a bendecir al pobre, comienza a darle un taco al pobre, iglesia. Pero aquel que es esforzado, aquel que ha buscado, aquel que ha trabajado, aquel que ha hecho algo, iglesia, no aquel que está sentado, no aquellos que se paran en las calles nada más extendiendo su mano y enseñando ahí las llagas a causa de la drogadicción. No, hermano, a eso repréndelos y diles, hermano, arrepiéntete. Hay un lugar en casa de Jesús para aquellos que tienen drogas. Hay un lugar para aquellos que quieran ser libres, pero te aseguro que muchos de ellos no quieren ser libres porque solamente les gusta estirar la mano. No, iglesia, empecemos a darle al que verdaderamente necesita, al que verdaderamente se ha esforzado, iglesia, al que ama a Dios, al que guarda sus mandamientos y al que anda en santidad. A ese tenemos que ayudar, a ese tenemos que darle, lo dice la palabra del Señor. Y dice así el versículo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. Déjame decirte algo, la ira de Dios viene porque tú y yo prestamos oído a otra cosa. Déjame decirte algo, si Jesús no va a ser tu esposo, entonces Satanás va a ser tu esposo. Si tú no eres la novia y la esposa de Cristo, entonces lo vas a hacer de alguien más. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, entonces seguramente estás escuchando la voz de Satanás. No hay un intermedio, no hay un limbo, no hay un purgatorio. Búscalo en toda la palabra de Dios, búscalo en toda la escritura, y no existe, no hay un término medio, no hay un punto medio. Solamente está el cielo, el infierno, solamente está Cristo o el diablo. Así que tenemos que empezar a discernir, porque muchos están predicando ya en este tiempo solamente la prosperidad. Deja ya la prosperidad. Si estás en Cristo eres próspero. Si estás en Cristo vas a tener abundancia de pan y de gozo. Y aunque a veces no haya pan, vas a tener el gozo, vas a tener la salvación. A veces vas a ser probado, pero siempre vas a estar gozoso, siempre vas a estar fortalecido en Cristo Jesús. Vas a ser prosperado en Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor que seremos prosperados en Él. Versículo 7 de Efesios 5 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Cuando tú escuchas una palabra que no proviene de Dios, cuando tú escuchas a alguien que solamente te habla de la carne y te profetiza de la carne, te lo digo, porque mucha gente llega y dice: pastor, es que me profetizaron esto y lo otro y aquello, y profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía, que ni siquiera cuadran con la palabra de Dios, que ni siquiera se asientan en la palabra de Dios, que ni siquiera te dicen cuál es tu pecado. La primera señal de una profecía, iglesia, es la manifestación del pecado. Dios siempre le hablaba a su pueblo y le decía en dónde estaba el pecado, quién tenía el pecado, quién tenía el anatema. Y siempre la gente está escuchando profecías en donde dice: según el Señor te voy a prosperar y te voy a bendecir. Cuando la gente vive en pecado, vive en mentira, vive en fornicación, vive en tantas cosas, iglesia, en corrupción, Dios no puede prosperar a
alguien que está en pecado. Sería una contradicción. Dios quiere prosperar a los hijos de santidad, aquellos que puedan arrebatar el botín a Satanás, aquellos que puedan llevar delante de ellos el estandarte de Cristo Jesús, el cual va a pelear por cada uno de nosotros, el cual dice el Señor: yo quitaré el botín al tirano y al valiente y lo entregaré a tus hijos. Yo despojaré al fuerte, yo despojaré al valeroso y te lo entregaré a ti. Yo haré caer a tus enemigos delante de tus pies. Si me buscares, si me adorares. Toda promesa de Dios viene condicionada, ¿sabes con qué? Con santidad, con compromiso, con obediencia, con búsqueda. Nunca podemos estar en autoridad si no nos sometemos bajo autoridad. Nunca vas a tener autoridad si no te has sometido. No puedes llegar a ser esposo o esposa del Señor, ni rey. No puedes tener autoridad nunca en una iglesia si antes no te has sometido. ¿Cómo vas a saber gobernar si no has pasado por los puestos más bajos, por los lugares más bajos? Aquellos que tienen grandes empresas, que las han podido levantar, es porque ellos comenzaron de la nada. Los que tienen empresas firmes y sólidas, es porque comenzaron desde abajo y saben cómo se maneja, desde la limpieza a la administración y todas las áreas de una empresa. Así es el reino de Dios. A veces queremos llegar y ser pastores y ser prosperados y ser bendecidos y estar en un ministerio, y dice el Señor Jesús: primero limpia mis baños, primero aprende humildad, primero di sí amén a tu pastor, primero di sí amén a tu líder, primero sujétate y aprende sujeción para que el día de mañana tú puedas sujetar y seas un ejemplo y nadie tenga absolutamente nada que decir de ti. Cuando tú seas humilde, dice el Señor, yo te voy a levantar. Cuando tú sepas ser un esposo humilde y sujeta, una novia humilde en esta tierra, una novia que diga: sí, Señor. El Señor nos habla santidad y nadie dice sí, amén. El Señor nos dice: limpia tu casa, limpia tu familia, y nadie quiere decir sí, Señor, amén. Todos queremos hacer nuestra voluntad, todos queremos prosperar a nuestra manera, todos queremos hacer las cosas bajo nuestro pensamiento. Y déjame decirte algo: el Señor ha puesto en su palabra guianza, el Señor ha puesto líderes, el Señor ha puesto pastores para que te enseñen el camino, para que tú puedas el día de mañana salir adelante. Es tiempo, hermano, de mover, sacudir ese pensamiento, sacudir esos deseos que provienen de la carne, de querer enriquecernos rápido. Iglesia, tenemos que empezar muchas veces desde abajo. No esperes ganarte la lotería porque te vas a perder. Empieza desde abajo, empieza siendo humilde. La palabra lo dice, iglesia: el que es humilde será ensalzado. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Déjame decirte algo: con el Señor nunca se comienza en lo mucho, nunca se comienza en lo mucho, porque por algo dice la palabra que aquel que quiera obispado, dice la palabra: no pongas a un neófito, no pongas a alguien que va comenzando, no pongas a alguien que va empezando a un pastorado, porque lo va a echar a perder, se va a envanecer, se va a inflar por Satanás. Por eso déjame decirte: si tú de la nada te quieres ganar la lotería, si tú de la nada quieres ser millonario, si tú con un negocio que quieras hacer en internet, con un intercambio, te quieres hacer millonario, no va a ser así. Dice la palabra: el que es fiel en lo poco. Tenemos que comenzar en lo pequeño, tenemos que comenzar en lo poco, y el Señor te pondrá en lo mucho. Tienes que ser fiel al Señor en lo poco. A veces dices: es que gano muy poco, no voy a dar mi diezmo. Y dice el Señor: no eres fiel en lo poco. Es que gano poco, no voy a ofrendar al Señor, no voy a bendecir a mi prójimo porque tengo muy poco. Dice el Señor: no te puedo confiar lo mucho, no te puedo confiar lo mucho porque no eres fiel en lo poco. No compartas en lo poco. Si ahora hay codicia en tu corazón, menos cuando tengas mucho. Si ahora en lo poco todo lo gastas en ti, cuando seas millonario solamente vas a querer casas, mansiones, riquezas. Vas a estar perdido en los deseos y en las vanidades de este mundo. El dinero te va a corromper, el dinero te va a perder. Entonces el Señor no te lo va a dar así. El Señor quiere que tú comiences poco a poco, que vayas creciendo, que lleves un camino, que lleves una
madurez, que lleves una unción, que comiences desde niño en esta tierra y puedas llegar a una madurez para ser la novia de Cristo, como lo decía Pablo. Y por eso Él nos cela, nos cela con un amor santo. Él nos ve crecer desde pequeños, Él nos lleva de la mano desde pequeños, Él nos instruye, así como en el antiguo pacto tú puedes ver cómo las princesas eran tomadas desde jóvenes, eran instruidas, eran enseñadas a cómo vestirse, cómo caminar, qué fragancias utilizar, como la reina Esther para presentarse al rey. El Señor te quiere preparar en todas las áreas, el Señor te quiere preparar para Él, te quiere pulir, pero necesitamos dejarnos limpiar. Deja que la palabra te golpee, no busques palabras lisonjas, no busques predicaciones que te endulcen el oído, que te digan que todo está bien. No, busca la palabra de Dios, busca la verdad. Déjame decirte algo, la gente en este tiempo no está en una búsqueda de la verdad, está en busca de la felicidad. Yo te aseguro que si tú le preguntas a muchos de tus conocidos que si Cristo fuera verdad, se convertirían al Evangelio, y te aseguro que muchos te dirían que no. Aunque Cristo fuera verdad, muchos te dirían que no se quieren convertir al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ellos no están en la búsqueda de la verdad, ellos están en busca de una felicidad, bajo su propio deseo, bajo su propio pensamiento y bajo sus propias reglas, y no quieren a Cristo, porque Cristo es limpieza, Cristo es santidad, Cristo es apartarse del pecado, Cristo es sacrificio, Cristo es dolor. A veces duele en el ministerio, y lo hemos experimentado con mi esposa. A veces duele el tener que abandonar a tu esposa, a veces duele el tener que estar separado de tu esposo, a veces duele abandonar a tus hijos, a veces duele abandonar a tu familia, no estar en las reuniones, no estar en las fiestas por causa de Cristo. Pero déjame decirte algo, dice la palabra, y le dijo el Señor a Pedro, y le dijo Pedro al Señor, ¿y nosotros qué recibiremos si lo hemos dado todo por ti? Lo hemos dejado todo. Y dice el Señor, hasta 100 veces recibirás. Tal vez duele en un momento, pero dice el Señor, la bendición viene, la bendición crece. Hoy hay dolor, pero mañana habrá gozo. Hoy hay dolor en tu corazón, hoy te está tocando morir a tu carne, hoy te está tocando morir a tu familia, hoy te está tocando morir a tantas cosas, dice el Señor, pero el día de mañana no habrá sino solamente gozo, bendición y multiplicación. Pero para alcanzar la bendición y la multiplicación, primero tenemos que sufrir, primero tenemos que tener ese camino difícil, primero vamos a ser pulidos, vamos a ser tallados por la palabra de Cristo Jesús. Oh, amada iglesia, Dios es grande y poderoso. El tiempo se está pasando rápidamente, y tenemos que terminar, iglesia, tenemos que seguir adelante. Dice la palabra en el nombre de Jesús, en el versículo 8, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andemos como hijos de luz sirviendo al Señor. Andemos como hijos de luz predicando la palabra de Cristo. Andemos como hijos de luz dando buen testimonio, iglesia. Todos fallamos. Si has pecado, pide perdón. Si has pecado, arrepiéntete. Restituye el daño que has hecho. Si has ofendido a alguien, pide perdón, iglesia. Necesitamos humillación en este tiempo. Necesitamos humillarnos debajo de la poderosa mano de nuestro Dios. Y aún pedirle perdón a nuestro prójimo. Humillarnos. Solamente la humildad. Déjame decirte algo, a veces queremos orar y que sucedan milagros, y la misericordia solamente es de Cristo. Todo lo que sucede es por Cristo Jesús. Si alguien sana es porque Cristo lo quiere sanar. Si alguien es liberado es porque Cristo lo quiere liberar. No es la unción del hombre, es el poder de Dios. No es la unción del hombre, es el poder de Cristo Jesús que libera y que salva. Y dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es necesario vivir agradando al Señor. No caminemos solamente en la misericordia. Busca la gracia.
Busca encontrarte agradable delante de la presencia del Señor. Dios tiene misericordia y su misericordia es grande. Es más grande que la vida. Pero déjame decirte algo. ¿Cómo le vas a demostrar a Dios que lo amas? ¿A cuántos hombres no le dicen a la mujer que la aman y la golpean? Le hacen daño y después le piden perdón. Y le dicen que le ama y le lleva flores. Pero después la vuelve a golpear. Y después la vuelve a golpear. Y después la vuelve a golpear. Y si ella no abre sus ojos, ese día va a morir. Entonces tú y yo no le podemos decir a Cristo que lo amamos y nunca hacemos nada por Él. Tú y yo no podemos decirle a Cristo Jesús que estamos apasionados, que estamos enamorados de Él y nunca damos nada por Cristo. Nunca das un tiempo extra. Te quieres salir antes de que termine el servicio. No le quieres predicar a tu prójimo la palabra de Dios. No quieres presumir ese Dios tan grande y tan poderoso que tienes, que tú le puedes asegurar a la gente en el nombre de Cristo Jesús: mi Dios sana, mi Dios salva, mi Dios transforma. Te lo puedo asegurar con mi misma vida, que el Señor Jesús puede transformar a alguien, que el Señor Jesús puede salvar, que el Señor Jesús nos puede guardar en medio de este tiempo. Ya deja de temblar por el coronavirus y empieza a temblar de temor delante de Dios. Deja de temblar por lo que dice el gobierno, deja de temblar por lo que dicen las estadísticas, que viene pobreza, que es la recesión económica más grande que ha habido en la historia del hombre. Y efectivamente es así, pero deja de temblar por eso y empieza a temblar de temor de Dios. Que déjame decirte algo: el Señor hace salir agua en el desierto. En donde no hay agua, mi Cristo Jesús puede hacer salir agua. En donde está seco, mi Cristo Jesús puede proveer. En donde hay necesidad, Cristo Jesús te puede sacar adelante, iglesia. Es necesario que confiemos en Él. Es necesario caminar en toda bondad. Busca la gracia de Dios, busca agradarle a Él y no de palabras, porque hay tanta gente que se la pasa orando: Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y nunca hace nada por Cristo. Levántate de ese lugar y haz algo por Cristo. Levántate de la cama donde estás y haz algo por Cristo. Ora por alguien, pídele por alguien, pide por salvación, pide que haga caer el pecado, pide que haga caer el crimen, el robo. Los gobiernos se están enriqueciendo a costa tuya, iglesia, porque no oras. Los gobiernos se están enriqueciendo y se están robando el dinero de tu nación, se están robando a tus hijos, se están robando a la gente en las escuelas, se están robando todas las cosas, y la iglesia no se levanta y clama, y la iglesia no se levanta y predica a Cristo. Si todos predicásemos a Cristo, México ya hubiera sido alcanzado. Nuestro presidente sería cristiano y no robaría dinero. Nuestro gobernador sería cristiano y no robaría dinero. Nuestros diputados serían cristianos y no robarían al pueblo, como en esos países de Sudamérica que están siendo bendecidos porque el presidente dice: Dios, Jesús es el Dios sobre todas las cosas, Jehová de los ejércitos es el que reina. Ellos están poniendo a Dios en alto y el pueblo está siendo bendecido. Aún en este tiempo, tú y yo necesitamos clamar, iglesia. Tú y yo necesitamos clamar en el nombre de Jesús. Y en esta hora, amado hermano, te pido en el nombre de Jesús, vamos a clamar. Vamos a empezar a clamar a partir de hoy. Satanás se está levantando y está atacando, pero necesitamos levantarnos en clamor, en armas, en contra del enemigo. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Necesitamos restituir al agraviado, como lo dice el Espíritu Santo. Oh, iglesia, les amamos en el amor de Cristo. Este ha sido un pequeño mensaje. Yo te voy a invitar, ora conmigo en el nombre de Jesús. Ora conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, iglesia, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Deseamos la salvación del pueblo y deseamos que ustedes también como iglesia oren por nosotros. Necesitamos de sus oraciones porque hay un peso muy grande en esta iglesia. Hay un peso muy grande de salvación. Hay un peso de salvación por las clínicas de rehabilitación. Que déjame decirte algo: Cristo está sacando gente de las calles en drogas, en alcoholismo. Cristo está salvando hombres y mujeres. Ora por nosotros, ora por el ministerio, ora por las almas en el nombre de Cristo Jesús. Ahí levanta tu mano y toma la fe. Arrepiéntete si has pecado, y déjame decirte algo: si tienes una enfermedad, hoy mismo el Señor te va a sanar. Arrepiéntete, y si tienes una necesidad, hoy mismo el Señor te va a liberar. Si no tenías hoy trabajo, mañana sal a buscar y mañana vas a encontrar. Si tu corazón está arrepentido, si tú le das a Dios lo que es de Dios, su tiempo, y no solamente tu tiempo, también tu bendición, para que prospere su reino, que tú puedas
puedas invertir en su reino, iglesia, en el reino de los cielos. Nada es para nosotros los pastores, todo es para la gloria de Dios, todo es para que su reino crezca. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre eterno, en esta hora, Señor, nos humillamos y te pedimos, Padre, Dios Todopoderoso, que nos perdones de nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado contra ti, Padre, como está escrito en el libro de Daniel. Contra ti hemos pecado, Señor, y te presentamos nuestros pecados y los pecados de este pueblo, Padre eterno. Te presentamos, Señor, nuestra vida. Queremos ser esa esposa, Señor, el día de mañana. No solamente la novia, queremos ser la esposa, la comprometida, la que va a estar eternamente contigo, Señor, reinando para siempre, Señor. Perdónanos de todo pecado, Señor. Quita el juicio de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ten misericordia del perdido, Padre. Arranca toda idolatría. Arranca todo pecado en tu iglesia. Arranca toda oscuridad, Señor, en medio de tu pueblo, Dios Todopoderoso. Y tráenos a salvación, Señor. Ten misericordia de nosotros. Yo reconozco, Padre, que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que no soy nada, Señor. Soy inmundo, Padre. Soy inmundo de labios, soy inmundo, Señor, mas tú eres santo y poderoso. Santifícanos y ten misericordia de nosotros. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ahí donde estén mis hermanos, que estén en arrepentimiento, venga sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Sobre todo diabetes, sobre todo cáncer, sobre todo problema en los riñones, sobre todo problema en los huesos, en las articulaciones, sobre todo dolor de cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor, sean sanados. Donde haya esterilidad, venga fruto. Donde haya, Padre eterno, debilidad, donde haya, Padre eterno, Señor, dolor, donde haya quebranto, Padre eterno, venga tu salvación en el nombre de Jesús. Donde no había trabajo, Señor, venga trabajo, Señor. Donde no había alimento, venga alimento en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque delante de ti nos humillamos y delante de ti nos arrepentimos. Tú eres santo y poderoso, Señor Jesús. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, amada iglesia, les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Mi amada esposa y yo les mandamos muchos saludos a nuestros pastores Rafael y Araceli. Les mandamos saludos a nuestra familia, a cada uno de ustedes, iglesia, nuestra familia en casa de Jesús, a la iglesia de Cristo que son cada uno de ustedes. Sean bendecidos, sean prosperados. Yo te invito, iglesia, apoya la obra de Cristo, apoya a la iglesia. Tenemos estas clínicas funcionando, no han parado. El tiempo es difícil, el Señor nos ha sustentado hasta este momento, pero ocupamos de tu apoyo, iglesia, ocupamos de tu bendición, ocupamos de que tú sigas aportando a la obra, sigas bendiciendo el reino de Dios. Te lo he dicho y lo he dicho siempre, no es para nosotros, no es para enriquecernos, no vivimos en opulencia, iglesia. Todos los pastores de Casa de Jesús trabajamos, tenemos nuestro trabajo, tanto secular como también trabajamos para Cristo, iglesia. Apoya el ministerio en el nombre de Jesús, apoya el cuerpo de Cristo. Les mandamos saludos ahí a la pastora Araceli, les ama a la hermana Alejandra, la hermana Nora Espinosa, el pastor Rafael, les amamos mucho, iglesia. Hermano Judier, Paquillo Torres, les mandamos muchos saludos, les amamos en el amor de Cristo. Hermana Sandra Tadeo, a todos aquellos que estén conectados, no dejes de apoyar la obra de Dios, no dejes de apoyar el reino de Dios. Recuerda que todo apoyo que tú das es para la salvación de las almas, es para la salvación del pueblo de Dios. Por ahí van a estar dejando los números. Si tú gustas apoyar a la iglesia, ahí van a estar los números para que tú puedas llamar y que tú sepas cómo puedes apoyar el ministerio. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Hay una gran necesidad en el pueblo de Dios, y si tú también tienes necesidad, déjame decirte algo. Aún nuestros hermanos de la clínica, ellos han ido por alimentos, ellos están tratando de apoyar el ministerio. Déjame decirte algo, no están viviendo de balde, ellos están buscando también el apoyar a la iglesia, aún como casa de restauración, como clínica de rehabilitación, y aún han bendecido a la iglesia, aún se ha bendecido al pueblo con ofrendas de verdura y de alimentos que ellos han conseguido. Dios es grande, iglesia, Dios está haciendo grandes cosas, pero sí necesitamos de tu apoyo, sí necesitamos de tu bendición para que esto siga funcionando. Lamentablemente este mundo se mueve así por medio de la economía, pero déjame decirte algo, todo lo que
siembres por fe, el Señor lo multiplica en el nombre de Jesús. Si tú estás en una situación difícil, oraremos por ti, y no solamente oraremos, si te podemos bendecir, con mucho gusto lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Recibe la palabra de Dios, recibe el evangelio, busca la palabra de Dios. No tengas temor de predicar la verdad, no tengas temor de decirle a alguien, no tengas temor de sacar a alguien del error. Y como yo lo decía, y el Espíritu Santo me lo hacía sentir, si yo estoy equivocado en algo, me gusta recibir exhortación, me gusta recibir a alguien que me corrija, porque todos necesitamos corrección, todos necesitamos reprensión, pero sobre todo de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestros amados hermanos en la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente, te amamos mucho y oramos por ti, iglesia, todos los días, y bendecimos tu vida, tu ministerio, tu vida, tu familia. Nunca falte el pan sobre tu mesa, iglesia, en el nombre de Jesús. Nunca falte tu trabajo, nunca falte la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Seas bendecido y prosperado, y esperamos seguir viéndonos pronto para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Te enviamos muchos saludos, amados hermanos. Laura, Rosy Chávez, les bendecimos, les amamos. Todos aquellos que se han conectado en México y fuera de México, porque sabemos que nos ven en otras partes del mundo. Hermano Cobas, hermana Nora, Dios les bendiga. Muy buenas noches, que descansen en la presencia de Dios. Y no te olvides comunicarte con Dios, no te olvides amar a tu familia, no te olvides perdonar antes de dormir, no te olvides estar en la presencia de Dios antes de dormir. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, amados hermanos.